Buenas tardes a todos. Hoy presentamos un nuevo episodio de Nefroberenar a cargo de la doctora Camila Solano del Hospital Clínico de Valencia, que nos va a hablar de la anemia en la enfermedad renal crónica y en el trasplante con un enfoque un poco más allá de lo básico. Lleva por título Anemia, Sota, Caballo y Rey. Y nada, estoy segura que va a ser muy interesante, así que cuando quieras, Camila, empezamos. Muchas gracias por la presentación, Iris. Y nada, empiezo ya directamente. Ahora, gracias. La paciente se trata de una mujer de 71 años, hipertensa, diabética tipo 1 con afectación microvascular y una enfermedad renal crónica estadio 5, secundaria enfermedad renal diabética, en hemodiálisis desde octubre del 2021. Tenía una anemia asociada a la enfermedad renal crónica en tratamiento con darbepoetina 80 microgramos, ulcus péptico y fibromialgia. La paciente se trasplanta en nuestra unidad en diciembre de 2022 y este es un resumen de su evolución. Como os he dicho, el trasplante es el 3 de diciembre de 2022. Se trataba de un donante en asistolia controlada, similar por edad, criterios expandidos. En cuanto al serostatus de citomegalovirus, ambos eran positivos y el postoperatorio fue muy bien, se fue al alta con una creatinina de 1,2. A los días del alta decidimos retirarle el valganciclovir posterior a realizar una carga viral, puesto que la paciente a la anemia que ya tenía se le había añadido una neutropenia. Unos días después hizo su primera reactivación del citomegalovirus, por lo que descendimos micofenolato y reintrodujimos el valganciclovir. La evolución fue buena, realizamos 2 cargas virales de control y finalmente decidimos retirarlo. Y hizo una segunda reactivación pasados 3 meses, en abril. Volvimos a reintroducir el antiviral, pasamos a Everotac y en este caso fue necesario tratar también con filgastrin por la neutropenia. En julio hizo una tercera reactivación, volvimos a reintroducir el antiviral y lo tuvimos que suspender de forma precoz por una tricitopenia. Llegó a llevar un tiempo el tratamiento, entonces ya una carga viral que habíamos hecho salió negativa, así que no lo volvimos a introducir. Desde julio hasta octubre estuvo sin incidencias, pero en octubre ingresó en cardiología por un infarto. Fue un ingreso dentro de lo que cabe todo normal para su evolución y unos días posteriores al alta tuvo que ingresar con nosotros por una neumonía nosocomial y además una colitis por Clostridium unos días después. Finalmente, bueno, como la paciente había mantenido niveles de hemoglobina siempre bajos, en torno a 8 gramos de cilitro, decidimos remitir la hematología para estudio. Se realizó, bueno, un estudio completo en la analítica en la anemia era normocítica sin ferropenia ni déficits vitamínicos desde 2022. Tenía una leucopenia y una trombopenia oscilante desde el momento del trasplante, las ferritinas siempre elevadas en torno a 600-800. En el frotis una anisopoquilocitosis eritrocitaria. En el aspirado de médula ósea un grumo normal, pero una celularidad disminuida que no era concluyente de síndrome mielodisplásico, pero tuvo que hacerse una biopsia de médula ósea en el que había una hipocelularidad, pero con una adecuada representación de todas las series y bueno, las series maduras. En cuanto a la microbiología, era todo negativo, bueno, leishmania, parvovirus y el citomegalovirus. Y finalmente el caso, pues nada, se cerró etiquetándose de anemia multifactorial. Así que nada, la anemia en el trasplante renal se trata principalmente de una anemia normocítica. Perdón, si es que está ahí un poco en medio, está bien. Sí, un poco arriba. Ahí, sí. Gracias. No te preocupes, ahí lo veo bien.
Perdonad, ¿eh? Nada, la anemia del trasplante, por donde íbamos. Es una anemia normocítica normocrómica y aunque el trasplante renal sea exitoso, hasta un 51% de los receptores de trasplante renal experimentan anemia en algún momento en la evolución del trasplante. En este contexto podemos diferenciar la anemia en dos periodos: precoz si es por debajo de los 6 meses desde el trasplante o tardía si es por encima de los 6 meses. Como podéis ver, la etiología de la anemia post-trasplante es multifactorial y además muchos de sus factores están interrelacionados. No podemos olvidar que partimos de un paciente que presenta una enfermedad renal crónica, con lo que ello conlleva en cuanto a inflamación, dado que yo creo que se resume esta etiología de la anemia en que la inflamación tiene un papel protagonista en todo, tanto por lo que os digo, la enfermedad renal crónica que presentaba el paciente de base, como los múltiples tratamientos que les damos, que posteriormente comentaremos, además de que son pacientes más susceptibles a infecciones y que pueden tener déficits nutricionales como la población general, y peor por el estado de inmunosupresión también. Pues pueden tener déficits de vitamina B12, de ácido fólico, también pueden tener una ferropenia, que puede ser tanto cuantitativa como funcional por varios motivos, entre ellos un aumento abrupto de la producción de EPO, en este caso debido al nuevo injerto funcionante, también por pérdidas, por sangrados, por la cirugía a la que se acaba de someter, por la recuperación del ciclo menstrual, por las múltiples analíticas que les solemos sacar de control y las anticoagulaciones. Como os he dicho, la inflamación produce este déficit funcional de hierro. Uno de los mecanismos es por las citoquinas inflamatorias que aumentan la producción de hepcidina hepática. La hepcidina actúa en múltiples puntos de la regulación del hierro, pero a destacar, disminuye la expresión de la transportadora de metales divalentes tipo 1 en los enterocitos, disminuyendo la entrada del hierro en los enterocitos, es decir, la absorción intestinal, y este mismo transportador está aumentado en los macrófagos. También el receptor de la transferina en los macrófagos, y disminuyen la ferroportina también de expresión en membrana, con lo que el resumen de estos 4 puntos es que al final el hierro se queda atrapado dentro de las células y no sale a la sangre, también con un aumento de la ferritina. Esta es otra tabla en la que pues también son factores etiológicos de la anemia, pero con una división diferente, que es entre cronológicamente las que son más frecuentes según el inicio, bueno, menos de 6 meses o más de 6 meses. Y aquí era solo destacar que los virus, por ejemplo, pueden causar tanto daño directo de la médula, como por ejemplo el parvovirus, el Epstein-Barr, el citomegalovirus, adenovirus, los BK, los herpesvirus y los virus de varicela zoster, o bien pues, simplemente de forma indirecta por la inflamación que estos causan. También los tratamientos que les damos pueden provocar lo mismo, tanto directo como indirecta. Está pues de forma directa el daño en la médula, como los inmunosupresores, tanto los anticalcineurínicos como los inhibidores de mTOR, como la globulina timocítica. También otros fármacos como los antivirales, tanto el valacyclovir como el ganciclovir, y otros fármacos de uso frecuente como pueden ser los inhibidores de la bomba de protones. Entonces, repasando la evolución de nuestro paciente, como podéis ver, nuestra paciente tenía varios factores que podían estar contribuyendo en esta anemia. El impacto de la anemia post-trasplante se asocia clínicamente con una capacidad reducida para el ejercicio, deterioro cognitivo, fatiga crónica, deterioro de la calidad de vida, y puede tener relación con la disminución de la función renal, una evolución del injerto no tan favorable, complicaciones cardiovasculares y un aumento de la mortalidad. Uy. Bueno, esto son cosas del directo, pero en mi presentación final estas diapos estaban suprimidas, pero aquí no, lo siento. Para ajustarme al tiempo no las diré. Paso al tratamiento. Bueno, pues como he dicho, dado las implicaciones que tiene la anemia,
pues el momento de iniciar el tratamiento debería ser cuanto antes mejor. Y pese al impacto que estamos diciendo que tiene, lamentablemente no existen pautas adecuadas o precisas para el manejo de la anemia en esta población de pacientes. Lo que nos recomiendan las CADIGO y la declaración de posición del Grupo Europeo de Mejores Prácticas Renales es seguir las pautas de manejo para la anemia de la enfermedad renal crónica en general, no basadas para receptores de trasplante. Y principalmente empezar el tratamiento por reconocer las posibles etiologías reversibles. Con el hierro oral, destacar que sus ventajas son la facilidad de la administración y el bajo coste, y las cosas con las que tenemos que tener precaución son los efectos adversos gastrointestinales que ocasionan ya una baja adherencia por parte del paciente. También una absorción intestinal disminuida, una afectación de la microbiota del huésped, que cada vez se ve más como en los pacientes trasplantados renales esto juega un papel importante, y además que se tiene que evitar en infecciones activas. Por parte del hierro intravenoso, pues tiene ventajas como la corrección de parámetros de hierro más rápidamente, también corrección de los niveles de hemoglobina. Y hay que tener precaución con los descensos transitorios que pueden producir que pueden producir una hipofosfatemia transitoria mediada por FGF23. Lo tendremos que tener en cuenta. También hipotensión, dolor de cabeza y evitar en infecciones activas. Esta tampoco estaba, perdón, la presentación final. Bueno, en cuanto a las guías, lo que nos dicen es que tenemos que tener cuidado y más que nada precaución de las reacciones anafilácticas. Además, que debemos empezar el tratamiento con hierro cuando el IST esté por debajo de 30% o la ferritina por debajo de 500. Y por último, nos dicen que en el momento de elegir la vía de administración, que tenemos que tener en cuenta la gravedad de la deficiencia, además de la existencia o disponibilidad de acceso venoso. También tenemos que tener en cuenta si el paciente tiene antecedentes de haber respondido bien tanto a la terapia oral o intravenosa, por supuesto, la voluntad del paciente y los costes del tratamiento. En cuanto a los agentes estimulantes de la eritropoiesis, la precaución tiene que ser en pacientes que tengan antecedentes de ictus, de hipertensión y sobre todo de enfermedades tumorales, tanto antecedentes como en el momento actual. Y nuestro nivel de hemoglobina objetivo no debería superar el 11,5 gramos de decilitro. Esta tampoco estaba, perdón. Y nada, en cuanto a la transfusión sanguínea, unas pinceladas. Bueno, ahí se ha descrito asociación entre la transfusión sanguínea durante el primer mes y una peor evolución de la función renal en el paciente recién trasplantado, así como un mayor riesgo de eventos trombóticos. Entonces se debería reservar según las guías para pacientes con hemoglobinopatías, con fallos de médula y con resistencia a la EPO en los que no hemos podido tratar de ninguna otra manera. Y nos dicen que en vez de decidir transfundir o no por una cifra arbitraria de hemoglobina, deberíamos hacerlo basado en los síntomas que tenga el paciente y sobre todo en su historia. Ahora tenemos una nueva familia de fármacos que son los inhibidores de la prolilhidroxilasa del factor inducible por la hipoxia, que actúan a este nivel. Pues en condiciones de normoxígeno, la fracción alfa de HIF es hidroxilada por la prolinhidroxilasa tipo 2 y así es preparada para su unión a la ubiquitina E3 von Hippel-Lindau, que lo marca y entonces pasa a ser degradado por el proteasoma. Pero en cambio, en condiciones de hipoxia, esta hidroxilación no se realiza, entonces la fracción alfa puede pasar al núcleo y allí unirse con la fracción beta, formando un heterodímero que ya puede unirse a los elementos de respuesta a la hipoxia en el ADN, favoreciendo así la expresión de la EPO, del receptor de EPO, también de una disminución de o sea, una regulación a la baja de la epsidina. Así que como ventajas del tratamiento con estos nuevos fármacos,
tenemos pues que los niveles de EPO deberían ser más fisiológicos, entonces tendríamos unos efectos adversos menores relacionados con el overshooting. También han demostrado que el HIIT tiene efectos antiinflamatorios y otros resultados como la reducción de la LDL, la protección frente a la isquemia tisular y un mejor control de la presión arterial. Cosas a tener en cuenta como precauciones es que se han descrito riesgo plausible de desarrollo de tumores, de eventos protrombóticos, de crecimiento de quistes renales y también de empeoramiento de la retinopatía, un aumento también de la presión arterial pulmonar y una posible relación con calcificación vascular. La mayoría de los efectos adversos que se describen y que aún están por ver en varios ensayos que están ahora mismo en proceso, es que hace más el efecto, tiene más importancia la velocidad de la corrección de la hemoglobina que el propio fármaco. Por eso tenemos que tener cuidado más que nada con la corrección que no sea muy rápida. Esta es una imagen que hemos sacado del Nefrotalk que se hizo en abril, que tuvimos el placer de contar con el doctor Ortiz, y era simplemente para ilustrar que es una familia de varios fármacos con diferentes dianas, pero en concreto el que tenemos aprobado en Europa es el Roxadustat. Si nos vamos a la ficha técnica, bueno, nos dicen que tenemos que pautarlo con cautela en pacientes con antecedentes tumorales, por lo que os acabo de comentar. Además, está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con anemia sintomática asociada a la enfermedad renal crónica, no está contraindicado en pacientes trasplantados renales y no está aprobado en los pacientes en diálisis. Tenemos varias presentaciones de comprimidos que se deben dar 3 veces a la semana y nunca en días consecutivos. El control, según la ficha, se debería realizar al mes. Además, deberíamos asegurar, previo al inicio del tratamiento, que tengamos reservas de hierro suficientes. La dosis inicial en pacientes naïf que no hubiesen estado tratados antes otro tipo de fármacos para esto es el peso corporal, depende del peso corporal. Y básicamente se reduce en que por debajo de 100 kilos iniciaríamos con 70 miligramos. Luego también tenemos unas tablas de conversión en las guías en las que nos podemos basar en función de la dosis de estimulante de la eritropoyesis que tengamos, el cambio a Roxadustat. Entonces, volvemos a nuestra paciente. En marzo del 2024 ingresa con una sobrecarga hídrica que se estima de unos 10 litros, un fracaso renal agudo sobrecrónico con una creatinina de 2,5 miligramos de cilitro, una hemoglobina en torno a 8,6, que es la suya basal, unas ferritinas en torno a 600, leucopenia y elevación de NT-proBNP y del CA 125 con un Vexus grado 2. A su ingreso lo que se hace es intensificar el tratamiento diurético, se ponen medidas de compresión y según la ficha técnica hacemos la conversión de darbepoetina por Roxadustat, eligiendo 150 miligramos lunes, miércoles y viernes, que es lo vuelvo a poner, según la tabla estaríamos en las dos últimas filas y podría ser entre 150 y 200, pero como el 80 está incluido, pues cogemos 150. Así que la hemoglobina pasa de 8,6 a 10,8 con un descenso de peso de 7 kilogramos y al alta se disminuye el Roxadustat a 100 con un control estrecho en la consulta. Estas son las evoluciones analíticas durante ese periodo de tiempo en que podemos, como veis marcado, el inicio del Roxadustat y como podéis ver, la subida de la hemoglobina, la verdad es que ha sido bastante rápida. También es verdad que aquí hay un factor muy importante de hemoconcentración, porque realmente aún es pronto para, no, claro que se puede ver, pero aún es pronto para ver en sí, por sí mismo, el efecto del Roxadustat. Aquí hay pues una multifactorialidad. Así que como discusión, el paciente tiene una evolución clínica marcada por complicaciones cardiovasculares e infecciosas, todo ello exacerbado y obstaculizado por el ambiente inflamatorio que presentaba, ya en un paciente con una médula hipoplásica. La conversión a darbepoetina roxadustat combinada con el manejo de la hipervolemia ha supuesto una mejoría significativa en los niveles de hemoglobina de la paciente. Y el éxito, como se puede observar en este caso, subraya la importancia de una estrategia de tratamiento integral para el abordaje de la anemia y así optimizar los resultados clínicos de pacientes complejos como esta.
No obstante, y pese a haber seguido la ficha técnica del fármaco, obtuvimos un ascenso muy rápido en las cifras de hemoglobina, debido a esta experiencia, como conclusión, nosotros sacamos que deberíamos iniciar con dosis menores. Probablemente, en vez de para pacientes naïf, en vez de 70 puedan haberse usado 50 y en este caso, en vez de 150, pues haber empezado quizá con 100, pero dado que el ascenso ha sido muy rápido, aunque ha sido algo también un poco condicionado por la hemoconcentración, pues como moraleja nosotros nos hemos llevado a esta conclusión. Así que ya para finalizar, la anemia la anemia en el trasplante debe ser correctamente investigada y tratada, ya que comporta un aumento de la disfunción del injerto e impacto sobre la salud del paciente. Después de la corrección de las causas potencialmente tratables, el uso de hierro y los agonistas de la eritropoyesis son los agentes estimulantes de la eritropoyesis, perdón, son la base del tratamiento de la anemia tardía. La introducción del roxadustat representa un avance significativo en el tratamiento de la anemia post-trasplante, con gran potencial, especialmente en aquellos con complicaciones derivadas del trasplante que presentan un estado proinflamatorio y una mala respuesta a la EPO. Aunque la evidencia disponible sobre el uso de roxadustat en la anemia post-trasplante es aún limitada, los datos existentes sugieren resultados prometedores en términos de eficacia y seguridad. Aunque la respuesta de los pacientes de este nuevo fármaco exhibe una notable variabilidad, esto subraya la necesidad de una mayor comprensión y de más estudios al respecto. Y nada, esto ya sería el final. Pues muchas gracias. ¿Cómo lo quito? Bueno, pues Camila, gracias a ti. La verdad es que ha sido súper interesante el caso. Así que si queréis pasamos a la ronda de preguntas. Empezamos por, bueno, que queráis dar otros hospitales y si no, yo tengo algunas, pero por ir pues, diciendo cosas. Hola, buenas. Bueno, yo estoy Tal. desde mi casa. ¿Qué tal? Buenas. Tenía una pregunta, porque, bueno, últimamente se está hablando mucho de los IFIs. Veo que aquí lo habéis utilizado. Y, bueno, quería saber, porque hablan del bloqueo de la hepcidina como uno de los beneficios que tienen los IFIs, y lo digo por desconocimiento. ¿Sabéis si en los ensayos clínicos se ha valorado el efecto o el mayor efecto de estos fármacos realmente en pacientes que tienen mayor inflamación, es decir, que tienen mayor PCR, etcétera, etcétera? Sí, desde luego, yo creo que el nicho de estos fármacos es precisamente ese, que es la ventaja de que responden mejor en los pacientes inflamados. Es realmente el beneficio que tienen respecto a otros fármacos, que como la EPO, que es la que solemos usar. Entonces sí que en la mayoría de ensayos se incluyen esos parámetros para poder pues diferenciar los pacientes que están más inflamados de los que menos. Si te he entendido la pregunta. Sí, muchas gracias. Vale. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Si no, voy yo. Pues nada, yo siempre tengo una duda y es del tratamiento de la anemia en el trasplante renal. Es que como bien has comentado, las guías del tratamiento de las complicaciones de la enfermedad renal crónica en el trasplante renal muchas veces vienen de cuando tienes la enfermedad renal crónica avanzada. Entonces, sí que hace unos años siempre se trasplantaban donantes muy jóvenes, la función renal iba muy bien de una forma inmediata o un poco más tardía, pero es verdad que quedaban con una buena evolución y como si fuese como si no tuviésemos enfermedad renal. Pero en el momento actual en que los donantes son mucho más añosos, hay mayor tasa de retraso de la función del injerto en general, ¿qué hacemos bien con esos pacientes? Porque les quitamos toda la EPO que vienen desde que se les va poniendo en diálisis, los trasplantamos cuando reintroducimos. Eso genera, por ejemplo, el reintroducir la EPO, mayor riesgo de trombosis en el injerto en el periodo temprano. Y luego, a la hora de seguir la evolución en los primeros meses, los tratamos como si tuviesen una enfermedad renal crónica grado 2, grado 3, grado 4, o vamos viendo cómo va en la evolución del trasplante renal. Es que a mí me parece muy complicado y como que no está nada claro en las guías. No, la verdad es que me sumo también porque yo creo que es eso, nos gustaría tener
pues yo creo que uno de los problemas y de la revisión que he hecho, lo que más se resalta es esa falta que tenemos de qué hacer después, porque realmente la recomendación es lo que has dicho, que es seguir las guías que tenemos para la enfermedad renal crónica, que ya sabéis que nos la dividen en pacientes en no diálisis o pacientes en diálisis. Entonces yo creo que ahí hay un problema y creo que lo que vamos aprendiendo es de la experiencia. Yo en general no creo que, vamos, se va manejando con la EPO, pero en este caso nuestra paciente tenía dosis de EPO muy altas ya desde el inicio del trasplante y siempre se había quedado sobre esos 8,5, se acercaba al 9, pero realmente ella entre las infecciones que había tenido y varios motivos por los que hemos comentado que causaban esa inflamación, yo creo que aquí es donde entra estos nuevos fármacos para traernos algo que antes no teníamos. Pero, perdón, Marco. Marco, no te oigo. No sé si se me oye. Seguro Ahora que sí. a lo mejor puede opinar alguien que, por supuesto, tenga más conocimiento que yo en trasplante, pero yo creo que la pregunta, efectivamente, lo que decías, lo fundamental es si el paciente cuando se trasplanta uno, por supuesto, su background, pero más allá de esto, es si efectivamente el receptor o el trasplante experimenta lo que es una disfunción del injerto en el momento inicial, porque claro, si es clásico riñón, muerte encefálica, el paciente inicia a orinar y la creatinina inicia a mejorar en pocos días, lo más probable es que no tengamos que hacer nada porque aunque tenga una anemia significativa, lo que es la mejoría y la activación, la regeneración medular va a ser muy rápida. En estos pacientes donde, y son muchos desafortunadamente, donde el proceso es mucho más alargado, es verdad que en el Acadigo, por supuesto, del 2012 no se comenta nada, que hay que recordar que sigue siendo la última publicada, porque se habla mucho de las controversias que se están haciendo en los últimos años del Acadigo 2023, pero que yo sepa, no se habla tampoco en el específico del trasplantado de nada. A lo mejor nos llevamos una sorpresa y cuando finalmente se publique hay algo un poco más concreto. Yo creo que ahí cada uno va un poco salta de matas y asumiendo un poco lo que es su conocimiento, cuánto cómodo esté o no con el tratamiento con EPO o con el hierro, que si el paciente no está inflamado, el hierro intravenoso es una gran herramienta en estos pacientes y a ver si sale algo de los próximos años. Y finalizando sobre la pregunta que había dicho Fran, simplemente para matizar, es verdad que los ensayos clínicos cuando se diseñaron no buscaban la respuesta a los estabilizadores del HIF en pacientes inflamados, pero sí que ahora no me acuerdo de ensayos clínicos en concreto, sí que uno estaba recogida la PCR en su balance donde muestran, donde comparan pacientes con una PCR que es inferior a 2 o más de 2 y a ver si los pacientes inflamados tenían resultados mejores en lo que llevan con el grupo de HIF comparando con los que debían. Y como intervención estoy leyendo que José Luis Gorriz ha escrito por el chat que dice que los estudios específicamente no lo estudiaron como objetivo ni como criterios de inclusión, un poco redondeando a la pregunta de Fran. Bueno, ¿alguna pregunta más de algún otro hospital? Pero por ahí a los de Alicante, por Vieja, demás. Vale. Bueno, pues nada, si no hay ninguna otra. Otra pregunta. Muy bien. Queríamos preguntar desde el PSET el tema de si ahora que ya está, bueno, el fármaco aprobado y todo esto, si lo habéis planteado en el clínico, bueno, en la fe también, en otros hospitales, todos los que hay, algún protocolo de actuación o de ahora de cuándo poner EPO, cuándo poner a quién sí, a quién no. Si habéis planteado hacer algún protocolo o alguna forma de actuar cada hospital. Nosotros realmente sí queremos escrito, de verdad que manejando un borrador y efectivamente, a pesar de que las evidencias sean... Se te oye un poco mal, Marco, no sé si es que solo soy yo. ¿Se me No oye? sé, Marco. ¿Se me oye ahora? Ponte donde Camila. Acércate al micrófono. Qué raro. Sí. Vale, efectivamente, partiendo de la base que efectivamente lo que son las evidencias sobre los resultados de la eficacia de estos fármacos en la anemia inflamatoria son la que son, nosotros sí que nos estamos basando en un protocolo un poco para intentar priorizar el utilizo de estos fármacos en pacientes con anemia inflamatoria donde tenemos limitado lo que es el uso
de hierro, tanto oral intravenoso para las contraindicaciones que todos conocemos y donde hemos visto efectivamente que este fármaco puede dar una buena respuesta porque prescinde un poco de lo que es los niveles de epicidina del paciente. Entonces nosotros nos lo estamos planteando no tanto solo en pacientes trasplantados renales, que sería el caso, pero en general en pacientes con anemia inflamatorias donde tenemos un poco recortado el uso de hierro. Este es donde lo estamos planteando. Eh, bueno, va a contestar desde la FE. Nada, no, nosotros todavía estamos aquí pendientes de aprobación del fármaco a falta de un escaso trámite y yo con ganas de empezar a utilizar. Y la idea es utilizarlo, por supuesto, en prediálisis, que es donde está aprobado, y en pacientes inflamados. Y por ahí empezaremos a ver qué tal nos va. Yo tengo mucha esperanza de que funcione bien. A ver. Y luego José Luis ha vuelto a escribir que sería, y estoy totalmente de acuerdo, que sería una buena idea hacer un estudio conjunto en la sociedad valenciana, en los diferentes hospitales, un poco para ver criterios y para ver en qué condiciones lo hacemos. Me parece buena idea. Así que por mí adelante, si queremos, el resto, pues muy bien.